Hola, bienvenidos al canal del Profe Cisneros. Y el día de hoy, mis queridos estudiantes, veremos el siguiente tema: herramientas para mantenimiento neumático. La primera herramienta de estudio del día de hoy es el destornillador. Este destornillador está compuesto de un mango. El mango es la parte por la cual sujetamos la herramienta y también en la que se puede ejercer la fuerza para hacerlo funcionar. El mango puede ser de diferentes materiales, tales como madera, PVC y otras resinas plásticas. Las marcas reconocidas ofrecen destornilladores con mangos construidos en una combinación anti-resbaladiza de dos componentes plásticos, acompañada de un diseño ergonómico que brinda al usuario un agarre óptimo y confortable, al mismo tiempo que permite una máxima transmisión del torque al cuerpo de la herramienta. Otros diseños incluyen mangos aislantes que proporcionan una protección contra la corriente eléctrica. Núcleo: es la parte que une al mango con el cuerpo, por lo que se debe estar provisto de alta resistencia a esfuerzos mecánicos si lo que buscamos es un producto de excelente calidad, la cual nos debe garantizar una larga vida útil. Cuerpo: también conocido como varilla, vástago o cuña, es una barra de acero que en piezas de calidad se trata de acero de alta aleación que combina elementos de gran dureza como cromo, vanadio y polipdeno para asegurar durabilidad y resistencia superior. La longitud y el espesor del cuerpo varían según el tipo de destornillador. Forman parte del cuerpo los siguientes componentes: la hoja, conocida también como pala o boca, es la parte inferior del cuerpo que se hace más aguda hasta terminar en la punta. Su altura y perfil varían dependiendo del tipo de punta que tenga el destornillador. Si bien muchas veces la hoja se considera en conjunto con la punta, por ejemplo, también es común que muchos se refieran a destornilladores de hoja plana o destornillador de hoja Phillips, o también conocido como de cruz, aunque el diseño plano o Phillips corresponda más bien a la punta, aun cuando, como veremos más adelante, las hojas de uno u otro tipo son diferentes. La punta, también conocida como cabeza, es la parte más importante, ya que es la que realmente hace contacto en la cabeza del tornillo para hacerlo girar. La diferencia de tipo de punta depende obviamente del tipo de tornillo, por lo que varían ampliamente en longitud y espesor del filo, así como en su forma. Muchas puntas son de color negro porque presentan un mecanizado de alta precisión, permitiendo obtener dimensiones estrictamente calibradas y protección contra la oxidación. Aquí podemos ver las partes que integran un desarmador o destornillador. Tenemos el mango, el núcleo, el cuerpo o la varilla, la punta, la hoja o pala. En la imagen presente podemos ver el desarmador o destornillador de punta plana, el de cruz o Phillips, Posidrip, Torch, de seguridad tipo T y el de cabeza hexagonal. Su símbolo junto con la cabeza del tornillo a emplear. Destornillador plano. Las primeras cabezas de tornillos eran de ranura plana, por lo que se requería un destornillador de cabeza ranurada plana o destornillador plano. Sin embargo, con el advenimiento
de la industria automotriz a comienzos del siglo XX, surgió la necesidad de mejoras en la cabeza, por lo que rápidamente se adaptaron a destornilladores que ofrecían un centrado más sencillo y se mantenían firmemente en una posición. Hoy en día los destornilladores planos presentan dos tipos de punta, la recta y la cónica, que se adaptan a las diversas necesidades. Aquí podemos observar el de punta plana recta y el de punta plana cónica. Los tornillos de cabeza plana ranurada son económicos y fáciles de fabricar y constituyen una buena opción para las aplicaciones que requieren su accionamiento manual, por lo que los destornilladores manuales son los de herramienta adecuada para apretarlos o aflojarlos. La fabricación de muebles y gabinetes son dos áreas donde comúnmente se encuentran tornillos ranurados planos y de manera que los destornilladores planos son muy usados por carpinteros y armadores de mobiliario. Sin embargo, ese tipo de tornillos es el más inseguro, ya que el destornillador muchas veces se resbala, se zafa y se desliza de la ranura del tornillo, obligando a detener el proceso de trabajo. Por este y otros motivos, los tornillos y destornilladores planos están perdiendo popularidad en detrimento de otros diseños más seguros y avanzados. Destornillador Phillips o también conocido como de cruz. Otra desventaja de los tornillos de cabeza plano es que no son muy útiles cuando se trata de la producción industrial. Problemas como un centrado deficiente y la facilidad de zafar o deslizarse de la punta del destornillador llevaron al inventor Henry Phillips a patentar en los años 30 el tornillo en forma de cruz que lleva su nombre. El tornillo Phillips produce el centrado automático del destornillador correspondiente, lo que facilita su rápida colocación. Con el advenimiento de los destornilladores eléctricos, la punta Phillips resultó ampliamente favorecida, ya que con la gran potencia de la herramienta los problemas de deslizamiento se redujeron considerablemente en comparación con las puntas planas. Es por ello que actualmente este tipo de cabeza de tornillo es posiblemente el más comúnmente encontrado en casi cualquier aplicación, principalmente la fabricación de muebles, electrónica, joyería y carpintería, así como en otras áreas. Los destornilladores eléctricos no solo aceleran el proceso, sino que también ayudan a garantizar que el tornillo ingrese totalmente recto en la pieza de trabajo. A pesar de su uso tan difundido, los tornillos Phillips aún tienen problemas, ya que la cabeza es susceptible de deformarse si se somete a un fuerte torque por parte del destornillador. Este fenómeno de deformación da lugar a tornillos que, dependiendo del país o la región, se conocen como tornillos barridos, pasados de rosca, mellados, entre otros. Por este motivo, surgieron otras cabezas más convenientes que abordan tanto el deslizamiento como la deformación debido al torque excesivo, problemas que se conocen colectivamente como efecto come out. A continuación veremos algunos ejemplos.
Destornillador Posi-Drip. Prosiguiendo con las cabezas de tornillo en forma de cruz, el diseño Posi-Drip, patentado en los años 60, incorpora 4 guías adicionales a 45 grados. Si bien las dimensiones de sus ranuras son similares a las dimensiones de ranuras Phillips, por lo que se trata de un tornillo Phillips mejorado que se usa principalmente en Europa y en aplicaciones de electrónica. Los destornilladores Posi-Drip tienen la ventaja de que, al contar con 4 puntos de contacto adicionales, reducen aún más las posibilidades de deslizamiento de un destornillador Phillips, por lo que puede aplicarse más torque sin dañar la cabeza. Sin embargo, para minimizar el efecto de desplazamiento o deslizamiento, los fabricantes realizan un recubrimiento de superficie especial en la punta del destornillador, es decir, que si vamos a emplear un destornillador Posi-Drip, es recomendable adquirirlos con la punta recubierta para obtener el mejor rendimiento y la máxima calidad. Destornillador Torch. El efecto indeseable de deslizamiento del destornillador de la cabeza del tornillo desaparece completamente cuando se trata de cabezas de perfiles paralelos. Estos perfiles son los que ofrecen los tornillos en estrella, hexagonales o cuadrados. Uno de los diseños en estrella es la cabeza Torch, que incorpora una estrella de 6 puntas redondeadas. Como no hay ángulos involucrados, se ofrece un gran área de contacto entre el tornillo y el destornillador, lo que significa que estos tornillos se pueden apretar a valores de torque muy elevados. No obstante, las cabezas de tornillos Torch son relativamente pocas profundas, por lo que se debe tener cuidado de que no haya suciedad u otro material sólido en las mismas que puedan reducir el área efectiva de contacto entre la cabeza y el destornillador. Destornillador hexagonal o tipo Allen. Otro diseño sumamente eficaz que asegura un excelente contacto es el de la cabeza hexagonal o tipo Allen, de cuyos detalles nos ocuparemos oportunamente en este video. Aunque es más común encontrar llaves Allen como las mencionados en este video, también podemos adquirir destornilladores Allen tanto en mango recto como en T, tal como se lo estamos mostrando en la presente imagen. Se usan principalmente en el ensamblaje de mobiliario. Llaves españolas, mixtas, flexibles y de estrella. A estos tipos de llaves también se les conoce como llaves mecánicas y se utilizan para ajustar tornillos, tuercas y casi cualquier objeto que tenga una cabeza en forma de hexágono. Estas herramientas son muy utilizadas debido a que se requieren en cualquier trabajo que necesite de un ajuste mecánico, aplicación de fuerza o de torque. Tienen una cabeza o boca en cada uno de los costados que pueden ser de igual o de diferente forma. Medidas de las llaves. Podemos encontrar dos estándares diferentes de medida para estos tipos de llaves, en milímetros y en pulgadas. A pesar de que son muy parecidas en tamaño, cabe mencionar que no lo son y si utilizamos una medida en pulgadas
para un tornillo en milímetros, terminaremos dañando la cabeza. Aquí vemos las medidas en pulgadas y de este lado vemos las medidas en milímetros. Y aquí hay un punto muy importante, no nos vayamos a confundir, las medidas no son proporcionales, ¿sí? Tenemos desde lo que es un octavo de pulgada hasta una pulgada y aquí vamos a tener desde 3 milímetros hasta 25 milímetros. Llaves españolas. Tienen sus dos cabezas abiertas en forma de U, cada una con una medida diferente. Por ejemplo, de un lado tiene media pulgada y de otro lado puede tener 9/16 de pulgada. Llave tipo estrella. Esta llave presenta algunas ventajas con respecto a la española. Su boca es cerrada y es capaz de abrazar por completo la cabeza del tornillo, por lo cual hace posible tener más posiciones de giro y un mayor torque. Dentro de este tipo también podemos encontrar llaves acodadas, las cuales se utilizan para llegar a espacios poco accesibles. La llave mixta, su característica principal es que combina una boca en forma de U y la otra en forma de estrella. Ahora llegamos a la llave ajustable. Esta llave ajustable pues la conocemos nosotros también como perico y ahorita veremos algunas de sus características. Las llaves ajustables se usan en un sinnúmero de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas y son imprescindibles en todo taller o caja de herramientas. Su función es realizar movimientos manuales de torsión para aflojar o ajustar tuercas, pernos, bulones, tornillos y superficies cilíndricas de diversos tipos. Están disponibles en ferreterías o hipermercados y se dividen en dos grandes grupos. La llave fija, sus caras están separadas por una distancia determinada de fábrica que no pueden modificarse, de manera que el elemento de sujeción o aflojar o ajustar debe adaptarse a ellas, motivo por el cual solo sirven para una única medida de elementos de sujeción y generalmente se comercializan en juegos que abarcan varios tamaños. Llaves ajustables. Sus caras están separadas por una distancia que el usuario puede graduar a voluntad de manera de que se puede adaptar al elemento de sujeción o aflojar o ajustar, motivo por el cual sirven para varias medidas de elementos de sujeción. Son sumamente útiles en trabajos donde es frecuente el uso de caños, tuberías y elementos de sujeción de muchos tamaños diferentes, por ejemplo, aplicaciones de plomería y gas, herrería, instalaciones de equipos neumáticos, de refrigeración y de calefacción. Y también tienen un uso constante en el hogar. Aquí en la presente imagen vamos a observar la gran variedad que hay de llaves inglesas, el de mango ergonómico, con extremo cocodrilo y con moleta lateral. La llave inglesa
también conocida como llave francesa, llave Baco, llave Crescent o llave sueca, son por lejos el tipo más común de llave ajustable. Presentan dos caras o mordazas paralelas y lisas desplazadas en un ángulo de 15 grados con relación al mango, por lo que pueden usarse en espacios confinados. Una mordaza está fija al cuerpo constitutivo del mango y la otra mordaza es móvil, permitiendo la apertura y cierre con respecto a la fija. La mordaza móvil está provista de una cremallera dentada a la cual engrana un tornillo helicoidal, o también conocido como tornillo sin fin, que al girarse manualmente modifica la apertura de las caras para adaptarse a diferentes medidas del elemento a girar. Llegamos a la llave Stilson. La tradicional llave Stilson, conocida también como llave de grifa o llave de perro, fue específicamente diseñada para ajustar conexiones y accesorios entre cañerías. Por ello, las mordazas presentan superficies dentadas o rugosas a fin de facilitar el agarre cuando se gira la llave y la mordaza inferior pueda moverse hacia arriba o hacia abajo para adaptarse al tamaño de objeto a sujetar. Existen diversos modelos de llave Stilson que es importante tener en cuenta según nuestras necesidades. Conozcamos los más usados. Llave Stilson recta. Es el tipo más popular de llave Stilson y conserva un diseño muy parecido al original creado en 1869. Se usa para ajustar caños con diámetros que van de 3/4 de pulgada a 4 y hasta 8 pulgadas o más. Se miden por la longitud del mango y pueden adquirirse en tamaños que varían generalmente de 20 a 90 milímetros o más. Su longitud del mango debe elegirse de acuerdo al espacio disponible para moverlo en un arco. Están construidas comúnmente de aluminio o acero forjado con tratamiento anticorrosión y con mordazas templadas por inducción. Llave Stilson acodada. Están diseñadas para usarse en lugares confinados donde hay muy poco espacio para sujetar un objeto sin dañar los elementos circundantes. Las mordazas son paralelas al mango y sus caras son más estrechas. Se usan cuando un caño es paralelo a otro objeto o cuando un objeto se encuentra en un ángulo de difícil acceso. Las longitudes varían de 14 a 18 pulgadas. Para tareas más ligeras se recomiendan llaves acodadas de aluminio. Acodadas para extremos. Presentan las mordazas en ángulo respecto de los mangos y tienen dientes para un mejor agarre. Se usan en tuberías que están cerca de la pared o que representan un recorrido alterado, por ejemplo, codos a 90 grados. También funcionan perfectamente en espacios confinados o en tuberías aéreas. Las longitudes del mango varían de 6 a 36 pulgadas y las llaves se pueden usar para sujetar caños de hasta 5 pulgadas de diámetro. Facilitan la sujeción de caños porque la llave no resbala. Llave Stilson de palanca compuesta. Otorga mayor apalancamiento
para aflojar uniones atascadas causadas por corrosión o daños, o por la acumulación de minerales o la antigüedad de la cañería. La fuerza aplicada por el usuario se magnifica para potenciar el resultado a fin de proporcionar fuerza suficiente para aflojar las uniones problemáticas. Llave Stilson hexagonal. Presenta mordazas delgadas y lisas que se insertan en los lugares más estrechos. El diseño de las mordazas es hexagonal para facilitar el agarre, multilateral y seguro de tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, uniones y tuercas de empaque de válvulas. El modelo de cabeza acodada con apertura extra grande es ideal para asegurar las tuercas de drenaje de bañeras, piletas de cocina y lavabos. Llegamos ahora a las pinzas universales o de combinación. Generalmente, las funciones básicas de todas estas herramientas son tres: corte, sujeción, agarre, torsión. De piezas o elementos de diversos materiales, tanto metálicos como plásticos. Algunas efectúan una sola de estas funciones, otras dos o incluso las tres funciones. Pinzas universales o de combinación. Son las pinzas más difundidas y usadas, disponibles en muchos diseños y con una gran variedad de características. Su función es múltiple, ya que combinan mordazas de sujeción con filos especialmente diseñados para cortar alambre y materiales duros. Usan la acción de palanca para aumentar la presión ejercida por el usuario al cerrar los mangos, de manera que la fuerza entre las mordazas es mayor que la precisión ejercida por el usuario, por lo cual se traduce en un mayor agarre del cual lograríamos con nuestra propia mano. Por lo general tienen mordazas dentadas que proporcionan fricción en el agarre, así como puntas cuadradas, aunque hay ciertas variaciones en el diseño de las mordazas. Muchos modelos presentan incluso un corte redondeado y dentado en las mordazas que sirve para sostener materiales cilíndricos como por ejemplo un tubo. Por lo tanto, gracias a su diseño, las pinzas de combinación pueden usarse para diversas funciones como detalla la presente imagen. Ahora veamos sus diferentes funciones. Primera función: sujetar. Su característica: materiales cilíndricos, mediante el corte redondeado y dentado en las mordazas. Ahí podemos observar su esquema. Mm, la característica de materiales planos, mediante la parte recta de las mordazas. La otra es comprimir, por ejemplo, para apretar una férula o eslabones de una cadena. Doblar, retorcer o enderezar. Una vez que un material se sostiene firmemente en las mordazas de arranque, puede manipularse de varias maneras. Para extraer, el agarre firme permite tirar de objetos, por ejemplo, clavos o grapas, para extraerlos de alguna superficie. Cortar, los filos que se encuentran cerca del punto de pivote, que es la posición en las mordazas donde se ejerce la mayor fuerza. Estos filos pueden cortar cables,
alambres blandos en lugar de materiales planos son hojas cortas no diseñadas para efectuar cortes largos. Llegamos a las pinzas pelacables con muescas predeterminadas. Se trata de herramientas de mordazas planas, cada una de las cuales presentan diversas muescas o hendiduras simétricas que al cerrarse forman un diámetro debidamente identificado en la herramienta. Estos diámetros responden a una variedad de diámetros estandarizados de cables que son los de uso más habitual en la electricidad. Ahora llegamos a las pinzas de presión. Esas pinzas de presión hay de diferentes tipos. Tenemos las de pinzas de presión con mordazas en C, que sirven para sujetar dos piezas juntas mientras se sueldan, se pegan o se marcan. Perfectamente para trabajar en carrocerías de autos, tareas de ensamblaje, talleres de soldadura, fabricantes de armarios metálicos, entre otros. Y ahí podemos observar en el área de esquema su fotografía. Pinzas de presión multiusos. La configuración de las mordazas es ideal para sujetar piezas redondas, planas y cuadradas, perfectas para los plomeros, soldadores y mecánicos en general. Tenemos ahora las pinzas de presión con mordazas rectas, estrechas para lograr una buena accesibilidad, útiles para automóviles, garajes, talleres o fábricas en trabajos de producción o mantenimiento. Pinzas de presión con mordazas curvas o filo cortante, estrechas, para lograr una buena accesibilidad, útiles para automóviles, garajes, talleres o fábricas en trabajos de producción o mantenimiento. También son ideales para trabajos de plomería y calefacción. Los filos de corte son perfectos para cortar soldaduras de plomo, entre otros. Y ahí pues podemos ver sus esquemáticos. Y llegamos a los últimos elementos de estudios del presente video, las alicates. Aquí tenemos diferentes tipos de alicates. Tenemos, de acuerdo a su función, alicates para sujeción, tipo de boca plana. Características: la boca termina en dos puntas cónicas para sujetar sin ejercer mucha fuerza y realizar torsiones a modo de anillas en cables y alambres. Tenemos también del tipo para anillos de retención. Tenemos sus características de anillos interiores. Cuando los mangos se cierran, las puntas se cierran. Tenemos también los de anillos exteriores. Cuando los mangos se cierran, las puntas se abren. Llegamos a las alicates de corte diagonal, usados para cortar materiales pequeños y ligeros como alambre, clavijas y materiales similares. No deben usarse para sostener y agarrar objetos. Tenemos también la de boca semirredonda y punta curva. Tienen bocas estrechas, semirredondas y dentadas. Buen filo para cortar material blando como cobre y cable aislado. Las puntas se doblan a 45 o 60 grados para un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos. Y tenemos de boca semirredonda plana. Tienen boca estrecha, semirredondas o dentadas.
buen filo para cortar material blando como cobre y cable aislado. Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos. Y con esto estaremos terminando el presente video que trató acerca de nuestras herramientas para lo que es la intervención del mantenimiento neumático. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo en demás videos. Un saludo y hasta la próxima.